allí, Señor, en el templo, un día usted se manifestó a él y le llamó. Y no comprendiendo él, Señor, fue enseñado por Elí, aquel sacerdote que estaba en aquel lugar, y le dijo: si te llama, di, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel. Y le hablaste por mucho tiempo y siempre te oyó, Señor. Hoy yo también te quiero pedir que me hables. Y yo te digo igual que Samuel: habla, que tu siervo escucha. Y ayúdame a oír con atención. Abre mis oídos a tus razones. Ayúdame, Señor. Si soy necio, perdóname y ayúdame a oírte con atención. Te pido que hoy tu palabra, Señor, obre como tenga que obrar. Hoy mi corazón se pone delante de usted, dispuesto. Hoy quiero dejar de un lado mi voluntad. Hoy no antepongo mi voluntad para decirte que quiero, Señor, que me hagas conocer tu voluntad. Hazme entender las cosas que usted preparó de antemano para mí hoy. Y que en estas cosas, Señor, yo pueda vivir confiado, en plena esperanza de la gloria que usted ha preparado para mí y para muchos. Padre, pongo mi vida delante de usted hoy. Y yo, Señor, aquí en este lugar, al frente, te ruego que me ayudes a poder disertar tu palabra. De tal manera, Señor, que podamos comprenderla. Que hoy abras el entendimiento a cada uno de los que estamos aquí. Que hoy la luz de tu palabra pueda iluminarnos y hacernos comprender y entender. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Voy a continuar con la segunda parte del tema, la obra de Cristo en su muerte. Segunda parte, la obra de Cristo en su muerte. La segunda parte. Amén. Quiero hacer un resumen rápidamente. Yo les decía el jueves pasado que le puse como título a este mensaje la obra de Cristo en su muerte. Y realmente es el tema que quiero tocar. Pues creo que la frase es clara, ¿verdad? ¿Cuál sería la obra de Cristo en su muerte? Y busqué sinónimos de la palabra obra y me encontré con sinónimos de esa palabra obra como acción, acto, hecho, producto, resultado, labor, trabajo, fruto, tarea. Y en ese orden de ideas, yo pudiera reemplazar esa palabra obras, la obra de Cristo en su muerte, por cualquiera de ellas. Y yo podría decir la acción de Cristo en su muerte. Yo pudiera decir el acto de Cristo en su muerte. Yo pudiera decir el producto de la muerte de Cristo. Yo pudiera decir el resultado de la muerte de Cristo. La labor que Cristo hizo en su muerte. El trabajo de Cristo en su muerte. El fruto de la muerte de Cristo, pudiera decir yo. O pudiera decir yo, la tarea de Cristo en su muerte. Y pensando en eso, les hablé acerca de la naturaleza de Dios. Y mirando, según las Escrituras, que dice que Dios, el Dios verdadero, es uno solo, en esencia. Sin embargo, en tres personas. Y por eso la Biblia nos deja ver el testimonio de que Dios es uno, pero también es tres personas. Y habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Yo les decía que hablar de esa naturaleza de Dios quizá pueda ser algo difícil de entender
por cuanto nuestra mente es finito. Y por eso el Señor advirtió en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas a sus hijos. Y no deja de ser un misterio aquello de la Trinidad de Dios. No deja de serlo. Y muchas otras cosas no dejan de serlo. Pero la realidad para nosotros es que el Señor dijo: yo he revelado cosas y esas le pertenecen a ustedes. Hay otras que solamente me pertenecen a mí y ahí van a quedar. Jesús también dijo, hablando también acerca de esto, que Dios nos dio a conocer lo necesario para nuestra salvación. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y las Escrituras son suficientes. Nos basta creer. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note que dijo, como dice la Escritura. ¿Ve el énfasis? Como dice la Escritura. Él dice, como dice la Escritura. Es como si dijera: yo revelé lo necesario. Y lo que está ahí es así, aunque quizá muchas de las cosas que estén ahí no las logres entender. ¿Estamos de acuerdo o no? Y creo que hay muchas cosas en la palabra que no podemos comprender todavía. Amén. Pero Dios nos dio a conocer a nosotros lo necesario para ello. Y comencé entonces el jueves pasado hablando acerca de la tarea, el trabajo que el Padre hace. Y hablé también del Hijo con respecto a las tareas o aquello que el Hijo hace dentro de esa unidad que es Dios. Y ahora me corresponde seguir con la tercera persona, que la Biblia lo llama el Espíritu Santo, lo llamamos el Espíritu Santo, quizá por el hecho de que en la Escritura a veces encontramos como ese orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos son Dios, no tres dioses, uno solo en tres personas, con los mismos atributos. Ellos son el Padre Dios, el Hijo Dios, el Espíritu Dios. No puedo ir más allá de explicarle acerca de eso, porque para mí sigue siendo un misterio, como creo que lo es o lo ha sido a través de los tiempos y lo seguirá siendo, hasta que quizá cuando estemos allá arriba le veamos tal cual como Él es, como dice Juan, cuando se manifieste, ¿verdad? Y Él nos lleve delante de Él y le podamos ver tal cual como Él es. ¿Comprende? Pero nos baste su gracia para entender, para comprender de que Dios planeó, ¿no es cierto?, para nosotros todo lo que está hecho, todo el universo. Y en última instancia, hablando Él mismo, antes de hacer al ser humano, al hombre, a su imagen y semejanza, Él habló de esta manera. Él dijo: hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ese hagamos nos puede llevar a este entorno de la Trinidad. Amén. El Espíritu Santo, voy a continuar, es por medio del cual el Padre lleva a cabo la creación y mantenimiento del universo. Génesis 1:2 dice: y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Amén. El Salmo 33:6. Yo les dije que íbamos a mover la Biblia, porque es bueno evidenciar lo que se está diciendo aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo es por medio de Él, del cual el Padre lleva a cabo la creación y el mantenimiento del universo. Salmo 33:6. Génesis 1:2 es uno de ellos. Usted lo puede anotar, usted ya conoce, ¿verdad?, ese versículo. Quizás lo conocemos muy claro, de los versículos más claros que conocemos. El Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Salmo 33:6 dice:
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y hablar del aliento aquí nos arroja al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu de Dios. Se habla del Espíritu como el Ruach de Dios. Y esa palabra en el hebreo traduce viento, ¿no es cierto? Que sopla, y aliento, y también significa espíritu. Amén. Y eso hace énfasis en Dios mismo, Dios Espíritu Santo. El 104:30, Salmo 104:30, dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Este salmo viene hablando acerca de cómo Dios cuida la creación, todo lo que Dios ha creado, incluyéndonos a nosotros. Y en uno de esos versículos, el versículo 30, viene de ese contexto y dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Se sobreentiende que son creados hablando de todo lo que Él ha hecho, a todo lo que Él le ha dado aliento de vida, animales, el hombre en especial. Amén. En especial el hombre, digo, porque en especial al hombre sopló aliento de vida. El Espíritu Santo también es el medio por el cual el Padre revela, trae la revelación divina. Efesios 3:5, Efesios capítulo 3, versículo 5. Ese es el testimonio de las Escrituras. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 5 dice: el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice allí. Y él está hablando de la revelación, ¿no es cierto? El contexto de esto es la revelación que Dios ha traído. Y en el versículo 5, entonces vemos efectivamente que habla del Espíritu Santo como ese agente de revelación también. Por eso dice: el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, hablando de todo ser humano, como ahora, dice el apóstol a los Efesios, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y todos nosotros también lo somos hoy en nuestra manera de vivir. Nuestra vida la inspira el Espíritu Santo. Amén. Nos inspira la vida de Dios para que nosotros la hagamos, la vivamos también. Segunda de Pedro 1:21, y creo que ese es el versículo al que me refería ahora. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hablar de esa profecía es hablar de la palabra. Amén. Escrita. Los profetas existen allí, y todo el contenido de Isaías, Jeremías, Ezequiel son palabras de Dios que inspiró Dios y la trajo. Por eso hay un libro tan amplio, por ejemplo, de Isaías, ¿verdad? Ezequiel. Y eso no lo escribieron a ellos porque se les ocurrió, no. El Espíritu de Dios trajo esa palabra profética que es segura y la trajo a ellos, anunciando todo el plan de Dios hasta el sol de hoy y el tiempo que ha de continuar. No sabemos hasta cuándo Dios ha establecido los tiempos con la humanidad, ¿verdad? Y el trato de la humanidad con el pecado. Amén, amén. Razón por la cual murió Cristo, los pecados de nosotros. Amén. Él también, el Espíritu Santo, es el medio por el cual el Padre también lleva a cabo la salvación. Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. También el Espíritu Santo está allí involucrado. Tito capítulo 3, le dije, ¿verdad? Versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces ahí está también la acción del Espíritu Santo en la salvación de los seres humanos. Amén.
En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, dice la escritura: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ahí está, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean ¿qué? Multiplicadas. Fíjense que ahí está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Los vio? Elegidos según el previo conocimiento de Dios, el Padre. Y luego en santificación del Espíritu de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Hijo, Dios el Hijo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí está. Amén. Y por último, por medio, el Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre también realiza o lleva a cabo las obras de Jesús, o Jesús lleva a cabo sus obras. Isaías 61:1, Isaías 61:1, capítulo 61, versículo 1, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. ¿Sabe que esa misma palabra que el profeta habló, inspirado por Dios, esa palabra profética, que estaba anunciando ya las buenas nuevas de salvación, ¿no es cierto?, para el mundo entero? Aquí en este caso habla específicamente buenas nuevas de salvación para Sión. Pero esto ya estaba, hermano, en el corazón de Dios para toda la humanidad. Plan, tarea, obra que Dios realizó a través de el Hijo. Estas mismas palabras también, creo que es en Lucas capítulo 4, las pronunció el Señor Jesús también. Tal parece que esa es una palabra que fue profetizada para el Hijo, y él ahí en el Evangelio según San Lucas, dando testimonio de Cristo, en el capítulo 4, dice que en el versículo 18 el Señor dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable, ¿de quién? Del Señor. ¿Y qué es eso de que habla la Escritura allí? Las buenas noticias de salvación, el Evangelio, el mensaje de salvación. Amén. A eso se refiere. Ok, entonces hay algo, usted puede notar, hermano, y hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si usted notó, ¿verdad? Ellos realizan todo en una unidad, hermano. Porque fíjese que hablamos de que ellos son lo esencial en el universo, en la creación del universo. Lo mismo se habla del Hijo en el mantenimiento y la creación del universo. Lo mismo se habla del Espíritu Santo en la creación y el mantenimiento del universo. Se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la revelación divina. Se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las obras de Dios. Ahí está Dios. Pero hay algo también común, y esta es la parte en la que quizá me quiero centrar, porque es precisamente lo que nos va a llevar al hecho de la obra de Cristo en su muerte. Y ese tema es el tema de la salvación. El Padre está involucrado en la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, que ha dado su Hijo unigénito. Amén. Y nos dio el Espíritu Santo a todo aquel que cree y es salvo, dice, lo sella con el Espíritu Santo. Y ya vimos algunos versículos, por ejemplo Tito 3:5, donde dice: por la santificación y la regeneración por el Espíritu Santo, que esto sucede solamente con aquel que ha llegado a ser salvo. Entonces, la salvación es una tarea de todos. Amén. Las Escrituras nos revelan la necesidad
que el hombre tiene de ser salvo. Si hay algo que da testimonio la Biblia, es de la necesidad que el ser humano necesita ser salvo. Sin embargo, hay religiones, por ejemplo, que manejan la Biblia y no se enteran de eso. Por ejemplo, mucha gente dice ser de la religión tradicional, pero no se atreve a abrir la Biblia, porque algunos piensan que se van a volver locos. Otros simplemente no la quieren abrir porque no les da gana de hacerlo, porque no les nace hacerlo. Y es precisamente porque es una vida que está muerta en pecados. Amén, amén. Pero la Escritura, la misma Biblia, relata, da testimonio de que el hombre necesita ser salvo. Amén. Y eso estuvo en la mente y el corazón de Dios, y por eso Él trazó un plan de salvación. Pero quizá si hay alguien que no es consciente realmente de esto, es el mismo ser humano, de que necesita ser salvo. Amén. Y de ahí quizá surja en muchas ocasiones la pregunta de muchos hombres, de muchas personas. Y esta pregunta quizá suele ser la siguiente: ¿y por qué necesito ser salvo? ¿O de qué necesito ser salvo? No sé si usted alguna vez alguien le hizo esa pregunta, pero en ocasiones mucha gente me dice: ¿yo por qué? ¿De qué necesito ser salvo? Si yo estoy bien. Inclusive dicen: yo estoy bien con Dios, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no. Así me contestaron muchas preguntas en muchas ocasiones, muchas personas en muchas ocasiones. Inclusive yo llegué a contestar así: yo no le hago mal a nadie, yo soy buen vecino, no robo, no mato, entonces yo creo en Dios. Sin embargo, no quería acercarme a Dios, y la gente no quiere acercarse a Dios. Entonces, una pregunta que normalmente en ocasiones puede surgir en la gente es: no, yo no necesito, yo creo en Dios, yo no necesito ser salvo. ¿O de qué necesito ser salvo? Y efectivamente la Escritura misma responde eso. Él trae la respuesta. Y la respuesta es que el hombre pecó desde el principio. No es de ahora, es desde el principio. El hombre pecó. No sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado desde que Dios pone al ser humano en el huerto, ¿no es cierto? No sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado de esa tentación, del trabajo de Satanás en el engaño contra Eva, hasta que logró su cometido. No sabemos cuánto. Muchos quizá podrán pensar de que fue de un día para otro, o el trayecto de una mañana y por la tarde cayó. Pero no lo sabemos. Lo cierto es que hubo un trabajo de Satanás en argumentos en contra del conocimiento de Dios, hasta que le llevó a pecar, ¿verdad? A errar al mandamiento de Dios que le había dado de no tomar de un árbol específico, dice la Biblia, del conocimiento del bien y del mal. Y lo hizo, y en el momento que lo hizo, la Biblia dice que el pecado entró en el hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte entonces, y el pecado pasó a todos los hombres, y los pecados entonces llevó al hombre a un estado de perdición eterna y de condenación eterna. La Biblia dice que el que no cree en Jesús ahora mismo ya es condenado, y el que cree en Él no es condenado. San Juan capítulo 3 versículo 17. Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino a que el mundo fuera salvo por Él. Pero el que no cree en el Hijo, no cree en Cristo, no cree en este evangelio, no cree en esa muerte, ya tiene la condenación encima. Solamente la ira de Dios ya le espera. Pero aquel que cree, dice, no es condenado. Y por eso también en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y andar conforme al Espíritu es andar conforme a la fe de aquel que dio su vida. Amén. Ok, yo quiero ir a Génesis. Quiero ubicarme ahora en Génesis.
Y aquí ya prácticamente voy entrando en lo que ya concierne al tema. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice la Biblia: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente ¿qué? Morirás. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre: el día que comas de el árbol, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día ciertamente, note que dice, la escritura dice ciertamente. O sea, esto es cierto lo que le estoy diciendo, vas a morir. Hermanos, Dios nunca ha engañado al ser humano, nunca ha engañado al hombre. Dios es transparente. Dios habla verdad. Dios le dijo al primer hombre, Adán: el día que tú comas de ese árbol, tú vas a morir. Y hoy en día el Evangelio nos habla claro también a nosotros. Si nosotros no creemos en el Hijo, ya estamos condenados y nos vamos a perder en el infierno. Pero si crees, te vas conmigo y eres salvo. Dios es claro. Él no habla términos medios, ¿no es cierto? Él no dice, si crees en mí y crees así como medio, pues te dejo un pie aquí en el cielo y otro en el infierno, ¿no? ¿Ahí para qué? Aquí te refresques un poco y aquí... No. O es todo o nada. Por eso dice, o es frío o es caliente, pero tibio no. ¿Amén o no amén? Porque la salvación de él, hermano, fue completa. El plan de Dios fue completo. ¿Cuántos dicen amén? El plan de Dios fue completo. ¿Amén o no amén? En Romanos 5:12 también, no pierda Génesis. En Romanos 5:12, le estoy citando ahora el Nuevo Testamento, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén, amén. Por cuanto todos pecaron. Ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 17, el versículo que le dije inicialmente, el Señor le dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. La palabra morirás en el hebreo, esa palabra allí, morirás, en el hebreo, se encuentra así: mut, M-U-T, y tiene un acento en la U. Mut, M-U-T. Esa es la palabra morir o morirás allí en el hebreo, en Génesis capítulo 2, versículo 17. Fue la palabra que refirió, según el testimonio de la Escritura, el Señor al hombre cuando de aquel mandamiento de no comer ese árbol le dijo: el día que comas de ese árbol, mut, o sea, morirás. Amén. Esta palabra mut en el hebreo original primariamente significa morir, significa matar, consumir, fallecer. También lo define el diccionario como hacer morir. Y una última, perecer. Todo eso indica la palabra morir allí, que el Señor refirió al hombre. El día que comas, tú vas a morir. Eso te va a matar. Vas a ser consumido. Vas a fallecer. Esto te va a hacer morir. Vas a perecer. En otras palabras, es lo que quiso el Señor decirle al hombre. Le advirtió, fíjate que le advirtió. Le puso un mandamiento, un único mandamiento. Muchos árboles habían y solamente le dijo de uno. Fíjese, ¿cuántos habrían? ¿Cómo sería ese lugar, hermano, tan pleno, tan lleno? Y Dios solamente le dice: ese que está allá, de ese. Sin embargo, allá fue. Y el pecado entró. Y Dios le dijo: el día que comas de él, esto te va a matar, vas a morir, vas a perecer, vas a ser consumido, vas a fallecer.
En esencia, la palabra mut significa perder la vida. Entonces, perder la vida. Vas a perder la vida. Ahora bien, Dios, hermano, es el árbitro final o la autoridad que resuelve sobre la vida y la muerte. Y es clara la escritura también en esto que digo. Deuteronomio capítulo 32, 39 por lo menos nos deja ver la realidad de esto que estoy diciéndole a usted. Dios es el árbitro o es la autoridad que resuelve sobre la vida y sobre la muerte. Es Él. Y en Deuteronomio 32, versículo 39, dice la escritura: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. O sea, no hay otro Dios. Yo soy el que es, el que era y el que será por siempre. Y continúa diciendo: yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Fíjese, hermano, lo que dice el Señor en su palabra. Por eso hablamos, Dios es el árbitro final o la autoridad. Él es el que resuelve la vida o la muerte. Y ahí efectivamente Él revela esto a Moisés, ¿no es cierto? Al que revela estas cosas y le dice para que se lo dé a conocer al pueblo y el mismo Moisés lo conozca, ¿verdad? Dice: yo soy y no hay otro Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Yo soy el que hago todas estas cosas. Yo soy la autoridad final de la vida y la muerte, en otras palabras. Yo decido. Inclusive yo decido quién muere y quién no muere. ¿Es verdad esto o no? Hay momentos donde la gente dice: nada que hacer. Ya biológicamente, científicamente, nada que hacer. Está en las manos de Dios. Sin embargo, Dios levanta de la muerte porque Él decide a alguien que la ciencia le dice: ya no hay nada que hacer. Y Dios decide: no es el tiempo. Nosotros mismos lo hemos dicho: no era el tiempo. Muchos que ya están ahí, hermano, que en sus últimas y ya está consumido, por ejemplo, por un cáncer, y de repente un milagro y se levantó. Y la misma ciencia reconoce que muchos son escépticos y dicen: eso fue un milagro de Dios. Porque hay muchos escépticos. Y hay muchos que usted los ve tan sanos y al otro día que se murió. Porque Dios decide. Ese es el árbitro final de la vida o la muerte. ¿Amén o no amén? Esta idea se destaca con particularidad o con particular claridad en el relato de la creación, donde Dios dijo al hombre que si desobedecía a su voz, moriría. Amén. Él le dijo: come de ese árbol y vas a morir. Si no lo tocas, todo va a estar bien. Amén. Esta es la primera mención de este vocablo aquí en la Biblia, en morirás, en Génesis. Es la primera mención de ese término, morirás. Se hizo en Génesis capítulo 2, versículo 17, precisamente cuando Dios, después de haber hecho toda la creación, haber creado de esa manera especial como creó a los seres humanos, a nosotros, y dándole todo para que gozara de ello. Y yo me imagino que Adán maravillado, y después de Adán estar tan maravillado de todo lo creado, porque me imagino que tuvo que haber sido así, hermano, Dios le dice: mira, ahí hay un árbol y puedes comer de todos los árboles que hay, pero ese árbol no lo vas a tocar. El día que tú lo hagas, vas a morir. Y ahí, por primera vez, quizá el hombre escuchó eso. Y no se sabe si lo entendió o no lo entendió, si le quedó claro o no. Lo cierto es que el hombre cayó y entonces murió. Mut. Amén. Al parecer, la muerte no existía antes de esto. Al parecer. La Biblia no dice específicamente, quizá que diga: y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo eterno para toda la vida. No lo dice. Pero al parecer, ¿verdad? La muerte no existía antes de esto. Pero al desobedecer a Adán y Eva el mandato, la muerte les sobrevino a ellos.
y lógicamente Dios se lo anunció de antemano a ellos. La muerte les sobrevino a ellos. En primera instancia, esta muerte fue una muerte espiritual. Hermano, cuando el hombre come, estira su mano y toma ese fruto, y la mujer come y luego le lo brinda al varón, que fue el que recibió el mandato, y el hombre también come, ¿verdad? Y el hombre no era ajeno a esa tentación, él estaba ahí también. Pero accedió. En el momento que ellos toman ese fruto y ellos comen de ese fruto, la muerte espiritual entra. Y la comunión con Dios es perturbada. La muerte espiritual tiene que ver con la separación con Dios, con un rompimiento de la comunión con Dios. Y el alma del hombre es turbada, su ser es turbado, entran las tinieblas, se apaga la luz y se rompe esa comunión, es perturbada por la desobediencia. El hombre cae en la lamentable situación de estar, como dice en Romanos, destituidos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Fíjense que esa palabra destituidos, que está en el Nuevo Testamento, Romanos 3:23, y buscándolo, hermano, dentro de las palabras griegas, la palabra destituido, en el griego es con H, ustéreo, como suena, ustéreo, con H al principio, ustéreo. Y esa palabra destituidos que Pablo pronunció allí a los romanos, hablando del pecado del hombre, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo, o fue destituido de la gloria de Dios. Esa palabra destituido, ustéreo, significa prescindir de. También se define como tener en falta. Se define como carecer de. En este caso, de la gloria de Dios, de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Porque Adán y Eva hablaban con Dios. Y eso también es un misterio, no sabemos de qué manera. Muchos estudiosos quizá pretendiendo darle una explicación a esto, porque la Biblia simplemente dice que hablaban con Dios, dicen que quizá pudo haber sido una teofanía, una manifestación, ¿no es cierto? Se manifestaba en una teofanía, una forma, ¿verdad? Como quizás se manifestó el Señor a Abraham, ¿no es cierto? Cuando se trató de sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Como se le presentó a aquel hombre que peleó con Jacob, ¿recuerda? En Peniel. Algunos dan la idea de eso. Pero la Biblia no habla específicamente de eso, no lo sabemos. Lo cierto es que el hombre tenía una comunión y por el pecado el hombre se escondió, ¿verdad? Y enseguida dijo, estamos desnudos. Y el Señor les preguntó, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Entonces entró una muerte espiritual. Hablar de destituido significa el ser, el que el hombre prescindió de esa comunión, quedó con el faltante. Carece de la presencia de Dios, carece de la comunión con Dios, de esa comunión de su presencia. Efesios 2:1, el apóstol Pablo hablando de los Efesios dice también, nosotros estábamos en un tiempo muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto también hace énfasis en la condición del hombre destituido de la gloria de Dios por el pecado. Es un hombre que a partir de ese pecado, el ser destituido lo lleva a estar muerto en sus delitos y pecados. Y esto es la misma condición de muerte espiritual. Esto define mut. Pero también cuando el hombre come de esa fruta, desobedece, no sabemos qué clase de fruta era, lo cierto es que era un fruto prohibido. Él lo hace y la muerte espiritual entra enseguida, pero el reloj de la muerte física del tiempo del hombre en esta tierra comenzó también a correr.
Y entonces el hombre también comenzó a morir físicamente. ¿Sabe que más se tarda uno en nacer que comenzar a envejecer? Usted nace y ya están corriendo los segundos. ¿Qué hace que yo era un bebecito? Hace 51 años. Y ya ve a dónde voy. ¿Ah? Era todo lindo, todo chiquito y peludito. Digo era, porque ya no. ¿Ah? Hermano, pongamos los pies sobre la tierra y meditemos honestamente. Esas son las cosas en las que no nos detenemos los seres humanos, hermano, porque el mundo, el diablo nos tiene ocupados en cosas, distraídos, para que no busquemos a Dios y meditemos sobre todas esas cosas. La Biblia nos invita a meditar en el Señor, en la vida. Algunos dicen, esta vida es un carnaval y hay que gozar, hay que vivir. Eso lo dice el diablo. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Sí, ¿cómo no? Y esa es la filosofía del diablo y mantiene a la gente así, hermano, en la ignorancia, ¿verdad? En la ignorancia, muertos en sus delitos y pecados. Ahora, la muerte física entró y el reloj del tiempo de este cuerpo físico comenzó. Entonces, el hombre comenzó a morir físicamente por causa del pecado. La muerte, se habla de la muerte como la separación del alma y el cuerpo. Por eso cuando nosotros morimos, ahí en ese cajón, hermano, ahí ya no hay alma. Ahí yace un cuerpo que ha de volver al polvo y hay que llevarlo rápido, lo más rápido posible, ¿no es cierto? Porque se descompone y al polvo volvemos. Pero el alma ya no está ahí ya no hay alma. Hay un estuche solamente. El alma o está con Dios, en un lugar de privilegio con Dios, o el alma está apartada de Dios en un lugar de tormento. Amén. No hay término medio. No, que yo voy al limbo y allá me sacan. ¿No? Allá me hacen cada mes una misa y yo voy saliendo y me van sacando poco a poco. Los responsos, ¿no? Y hermano, no es así. ¿Por qué cree que el Señor dijo o frío o caliente, tibio no? Eso es lo mismo. O el cielo o el infierno. No hay limbo, no hay nada, no. O es acá o es allá. Porque imagínense. Entonces, yo recordaba, estaba escribiendo estas cosas y yo recordé este versículo y quiero que lo vaya a leer conmigo, 2 Corintios. Recordé y me da a dar la razón que esto tiene que ver con esto, hermano. Lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. ¿Sí lo ve? ¿Sí ve el mío? Los que me conocen a mí hace unos 20 años, ¿cómo me ven? Pues mi esposa dice que me ve bello, ¿no? Pero desde que yo me convertí al Señor, ya hace 20 y pico de años, que por la gracia de Dios he venido a Él, ¿verdad? Él me ha traído, no he desmayado. Yo pudiera decirlo. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, y ya usted lo ve, ¿no es cierto? Estoy muriendo poco a poco. Usted también está muriendo poco a poco. Pero le dije, más demoramos en nacer que comenzar a morir. Porque nuestro hombre exterior se va desgastando. Dice, no obstante, el interior se renueva de día en día. O sea, el hombre espiritual que ahora está renovado gracias a la muerte de Cristo y a su nombre. ¿Amén o no amén? Gracias a la muerte de Cristo. Ahora hay un hombre
que estaba en ruinas, el alma, hablando del alma, el hombre interior, el alma, estaba en ruinas, muerto en sus delitos y pecados, arruinado, feo. Ahora el Señor nos ha hermoseado, ¿no es cierto? El corazón alegre hermosea el rostro. Usted por eso me alcanza a ver un poco bonito, porque el pecado quizá me tenía más feo, pero ahora en Dios como que... Yo sé que soy feo, pero yo hablo espiritualmente, porque sucede algo especial. A veces uno ve gente que la conoció en pecado y uno dice, uy, no, se le ve la... Y de repente tú lo llegas a encontrar al tiempo y dices, uy. Y resulta que ese hombre tuvo un encuentro con Dios y uno dice, le cambió hasta el rostro a este hombre. Y es algo espiritual, hermano. Amén. No, nosotros nos vamos a poner feos, hermano. Uno más que otros, ¿no? Que hay unos viejos lindos, otros viejos feos. Pero bueno, uno se va desgastando, le va saliendo la arruga, la pata de gallina, ya los dientes comienzan a caérsele. Bendito Dios, Señor, sosténgalo, por favor. Y nos vamos volviendo más flojos, más flácidos, y si es que de pronto no nos ponemos a alzar pesas. Pero eso, con pesas y con todo, hermano, para el hueco vamos. Muy físicos y eso, para el hueco vamos. Amén. Amén o no amén. Pero la bendición y la gracia que tenemos está en la nueva vida en Cristo que Dios nos da. Está escrito para el hombre que ha de morir. O sea, Dios lo dejó así. Permítame hablar así, con palabras muy comunes. Quizás sea tosco para hablar, ¿no? De Pablo hablaban de que era tosco para hablar. Y ahí en medio de esa tosquedad que tenía quizá Pablo, hablaba verdad revelada por Dios, hermano. Quizás muchos hablaban con mucha elocuencia, pero no precisamente hablando verdad. Pablo quizá era algo tosco para hablar y así lo dictaban muchos, pero Pablo era un instrumento en las manos de Dios, hablando verdad. Y hermano, fíjese usted, 2 Corintios 4:16, creo que cabe como anillo al dedo, ¿verdad? Este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. ¿Por qué se renueva? Porque Pablo habla de la condición de él. Él dice, cuando el hombre pecó, eso me tocó a mí, dice Pablo. Dice, porque todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo, siendo consciente de eso, que él está dentro de esa descendencia que entró en esa maldición del pecado, ¿no es cierto? Que murió espiritualmente y murió físicamente. Él es consciente de eso. Y es consciente de que él va a seguir desgastándose porque la muerte física le va a llegar. Dios lo estableció así. Pero él es consciente también de que la otra vida espiritual que le separó de su comunión con Dios ahora no está en él. Él ahora tiene comunión con Dios y hay un hombre interior que se ha renovado para volver otra vez a esa comunión con el Señor. Él dice, ya no estoy destituido de la gloria de Dios porque Dios me ha traído de nuevo a su comunión con Él a través del Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la realidad, hermano. El pecado y la presencia de la muerte espiritual ahora requiere que sea cubierta o se cubra. ¿Por qué traigo ese término cubrir? Lo traigo dentro de los términos que la Biblia nos deja ver a nosotros una tipología. El hombre que muere espiritualmente requiere que se cubra. Pero escuche, para esto, todo lo que el hombre haga no será suficiente. La provisión humana no será suficiente. Por tanto, Dios ofrece su vestidura con la promesa de una redención. Y en forma tipológica, nosotros pudiéramos hablar de Génesis capítulo 3, versículo 21, cuando dice la Biblia que el Señor tomó pieles de animal y los cubrió. Pudiéramos hablar tipológicamente, hermano,
de la acción misma de Dios. El hombre no es suficiente para cubrir ese pecado, quitar ese pecado, esa vergüenza, ¿verdad? Sino que Dios es el único que puede ofrecer esa vestidura y Génesis 3:21 nos arroja de alguna manera esa forma tipológica de hablarlo en el plan de Dios. Génesis 3, vamos a leerlo rápidamente. Quizá usted lo escribió ahí, pero permítame leerlo. Yo voy a tener que terminar porque el tiempo ya pasó y como yo creo que usted no tiene afán en terminar, ¿verdad? ¿O tiene afán que termine este tema? ¿No? 3:21 dice: Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Y los qué? Los vistió. Yo podría ir a Romanos, por ejemplo, capítulo 13, versículo 14, y encontrar algo interesante dicho por el apóstol Pablo a los romanos. Y el apóstol Pablo, entendiendo que el apóstol Pablo todo lo que escribió lo hizo inspirado por Dios. Él no escribió de su propio corazón. Romanos 13, 14 dice la escritura, desde el versículo 13, voy a leerlo, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Versículo 14, al contrario, dice: vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo veo en esto quizá una alusión a ese plan que ya Dios tenía desde el principio. Y en esto de que Dios toma al hombre y lo viste con piel, Él mismo lo hace, dice que lo viste con piel de animales, el mismo Dios lo hizo. Puede ser tipológicamente algo que nos lleva, hermano, al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios. Y hablar de que nos vistamos del Señor Jesucristo tiene que ver con el hecho de que eso va a traernos a nosotros de nuevo, hermano, a esa relación con Dios. Vestirnos de Cristo, vestir esa desnudez, ¿verdad? Y con la cual nosotros podamos así, hermano, acercarnos confiadamente delante de la presencia de Dios, porque de Cristo estamos revestidos. Gálatas 3:27 también nos habla el apóstol Pablo, hablando a los colosenses y lógicamente a nosotros, nos arroja también esta idea, hermano, de lo que Dios ha hecho en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Amén o no amén? ¿Sabe que a un hombre, creo que se llamaba Josué, en Zacarías creo que es, se habla de que Dios le vistió, le quitó ropas ásperas, ropas harapientas, y dice que lo vistió con vestiduras nuevas, ¿recuerdan? Y esto, hermano, esto habla de ese plan de Dios de antemano, de quitarnos el pecado, esas vestiduras a nosotros de vergüenza, de pecado, y ponernos el mismo el vestido de Cristo, vestirnos del Hijo, por medio de la fe. Ya en Génesis 3:21, de alguna manera, la escritura nos muestra tipológicamente ese propósito de Dios para nosotros. Amén, amén. Yo voy a detenerme allí. El jueves, con el favor de Dios, voy a continuar. Ya iríamos al tercer tema. Miren, yo estaba estudiando sobre esto, hermano, y yo me gozaba de cómo Dios hizo las cosas en Cristo, hermano. Y yo había podido irme al grano con esto, ¿verdad? Pero no quise hacerlo así. Yo quise irme como en un orden ascendente, ¿verdad? De alguna manera, aunque esto puede ser mucho más amplio si me viniera así, muy, muy sigilosamente, muy minuciosamente. Pero yo quise venirme de esta manera porque nosotros debemos de comprender, hermano, lo que Dios nos ha
provisto a nosotros. Que seamos conscientes de que nosotros morimos, hermano. El ser humano murió. Y todos los hombres nacemos, hermano, muertos espiritualmente. E inmediatamente salimos del vientre de nuestra madre, el reloj de la muerte física comienza a correr. Y eso es inevitable. Pero la gracia de Dios de darnos una vida espiritual, de volver de nuevo, hermano, a traernos a la comunión con Él, y el propósito de que esa comunión no se quede simplemente aquí en esta vida terrena, no comience aquí y se limite solamente a esta vida terrena, sino que vaya después a toda la eternidad. Eso es glorioso para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y entre más usted y yo comprendamos estas cosas, hermano, más somos afirmados en la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Es lamentable decirlo, pero mucha gente está en las congregaciones sin ser consciente de esta realidad espiritual. Y están en congregaciones de pronto porque cantan muy bonito, porque la iglesia es muy grande, porque el pastor les cae bien, o porque tienen un club de amigos, y están ahí simplemente por eso. Pero ni nacidos de nuevo son, no comprenden el sacrificio de Cristo, no se han arrepentido de sus pecados, no han nacido de nuevo, no viven una vida conforme a la vida de Dios. Y hay gente que en ignorancia se está perdiendo, aún dentro de congregaciones. Mayormente la gente que está afuera y no quiere venir. Y que a ellos también los arropó la muerte física y la muerte espiritual. Y si ellos no se dejan vestir de Cristo, falleceremos por una eternidad. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta mañana. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Levante sus manos al cielo, ahí donde está usted. Levante su vida. Y sobre todo le digo algo, levante su corazón, levante su voluntad, levante su alma. Todo su ser hoy, levántelo delante de Dios y dígale: Señor, ayúdame, Dios. Ayúdame a comprender estas cosas de tal manera, Señor, que si hasta el sol de hoy hay muchas cosas que no he comprendido en manera plena, sea el comienzo, Señor, de que mi corazón, mi mente sea alumbrado con la luz de tu evangelio. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo, por su muerte. Permítenos, Dios, en esta estancia, indagar, Señor, e ir más allá de lo que quizá solamente lo hemos tomado como una lectura bíblica, porque a veces la cristiandad solamente lee la Biblia, solo la lee, pero no la escudriña. Pablo leyó las Escrituras, pero Pablo escudriñó las Escrituras, y por eso escribió todo esto, que en esa lectura y ese escudriñar, Dios, el Espíritu Santo, estuvo con él para abrirle el entendimiento de todas estas cosas. Cosas que un día el mismo Pedro decía: el hermano Pablo habla muchas cosas difíciles de entender para muchos indoctos. Pero Pablo mismo dijo: todas estas cosas las revela el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nos han sido dadas para que nosotros conozcamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Así que no basta solo con leer. Señor, ábrenos el panorama. Díganle al Señor esta mañana: Señor, ábreme el panorama y hazme entender los secretos, las cosas que usted ha revelado para mí. En el glorioso nombre de Jesucristo. Sé que la muerte, Señor, está corriendo
Sé que el reloj de la muerte está corriendo en nosotros ahora mismo y es inevitable. No obstante, permítenos conocer y vivir en la vida espiritual. Porque al final y al cabo, Señor, será una eternidad y queremos pasarla con usted. Ayúdanos a confiar y a creer. Usted ha dicho solamente, cree solamente y verás la gloria de Dios. Así le dijiste a aquella mujer. Cree solamente, Marta, cree solamente y verás la gloria de Dios. ¿Se da cuenta usted, hermano, lo que Jesús habló? Cree y verás la gloria de Dios. Jesús no estaba hablando simplemente de los milagros, como el que iba a suceder en ese momento. Lázaro, ven fuera. Iba a levantarse de los muertos. Jesús no estaba hablando de eso. Estaba hablando de que vas a ver la gloria de Dios. Estás destituida, Marta, pero si crees, vas a ser traída de nuevo y vas a ver la gloria de Dios, porque ya no vas a estar destituida de la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias por atraernos. Y si hay alguien aquí que quizá sienta que no ha sido atraído a eso, hoy puede tener la oportunidad de decirle, Señor, yo vengo a ti. Si usted cree que es esa persona, dígale hoy, Señor, yo morí espiritualmente también. Porque Adán pecó y todos pecamos hasta el sol de hoy. Tu palabra dice, en pecado me concibió mi madre. Pero la Escritura dice, cree en Cristo, cree en el Hijo, arrepiéntete de tu pecado, reconoce que eres pecador, que estás muerto en tus delitos y pecados. Cree, acéptalo, arrepiéntete y valora mi sacrificio. No pisotees mi sangre, no ofendas al Espíritu Santo. Cree, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si creemos, somos atraídos a Él. Y como dice la Escritura, y estaremos con Él para siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Bendiciones.